Vamos a leer el Salmo capítulo 101, los primeros 2 versículos. Y este salmo se cree que David lo escribió al comienzo de su reinado, cuando él estaba estableciendo las normas como él quería gobernar. Pero David sabía, él quería seguir ese camino, pero él sabía que el camino de la perfección, para poder caminar en ese camino, necesitamos la ayuda de Dios, porque solo no podemos. Dice, vamos a leer todos juntos esos 2 primeros versículos. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Me llamó la atención esa última parte. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, porque a veces solo andamos en la integridad en la universidad o en el trabajo o en la iglesia, pero en nuestra casa somos tinieblas. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Espíritu Santo, gracias te damos por la oportunidad de poder escuchar tu palabra. Oro y me dispongo en esta mañana, no quiero que salga algo de mi espíritu humano hacia mis hermanos, sino que sea tu Espíritu Santo el que esté por sobre mi espíritu y seas hablando lo que tú has hablado primero a mi corazón, seas confrontando lo que primero ha sido confrontado personalmente. Quita toda venda espiritual, todo orgullo también espiritual que a veces no nos deja alcanzar tu bendición. Quita todo engaño espiritual que haya en medio de nosotros. Y permítenos, oh Dios, ser un terreno fértil para que esa semilla que tú vas a sembrar hoy pueda dar fruto. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, en la Biblia, un corazón íntegro quiere decir que es una persona cuya vida y actitudes están marcadas por honestidad, rectitud, pureza moral, que se está hablando bastante todos estos domingos, ¿cierto? Pureza moral y fidelidad a Dios. Y la integridad del corazón no implica perfección sin pecado, ¿cierto? Porque cuando estamos caminando a conseguir la perfección, siempre nos vamos a topar con nuestra naturaleza humana o con el pecado, ¿verdad? Pero sí implica que tendremos una disposición sincera y constante de vivir conforme a la voluntad de Dios, sin doblez ni hipocresía. Ahora vamos a ver qué es un corazón íntegro. Me puse a investigar un poquito y esta palabra íntegro viene del latín integer, que significa entero sin dividirse. ¿Qué significa? Entonces, en la Biblia, un corazón íntegro es un corazón completo. ¿En qué sentido? Sin división en lo que cree y en lo que vive. Porque muchas veces, o también en lo que decimos, a veces decimos una cosa, creemos otra y vivimos otra, así estamos divididos. Pero la palabra íntegro quiere decir sin división. Tiene que haber coherencia en eso. Y un ejemplo de esto lo vemos en el Salmo 78, capítulo 72. Dice, y los apacentó, aquí está hablando acerca del rey David, los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado en la enseñanza? Esa última parte dice, con la pericia de sus manos. ¿De qué se habló? ¿De qué les habló mi esposo el domingo pasado? Manos productivas. Me llamó la atención mucho este versículo, ¿sí? Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Entonces, él nos enseñó acerca de las manos productivas, las manos laboriosas, y hoy seguiremos estudiando ese mandamiento que está en Éxodo capítulo 20, versículo 15, que es cortico y dice, no hurtarás, no hurtarás. En otras versiones dice, no robarás. Entonces puse la tarea de buscar, bueno, ¿será que hay una diferencia entre hurtar y robar? ¿O será un sinónimo? ¿Ustedes qué creen? Por aquí el pastor Samuel está diciendo que hay una diferencia.
¿Cuál es la diferencia? Ilústranos con tu sabiduría. Ajá. Entonces no son palabras sinónimas, sino que quizá tengan que ver con lo mismo, pero sí, Samuel lo dijo. Hurtar es tomar algo ajeno sin el consentimiento del dueño, sin usar violencia, ni intimidación, ni fuerza. Por ejemplo, alguien que se mete a una casa o se mete a una tienda de ropa y se roba algo, se mete algo entre los calzones y sale y nadie lo ve, ¿sí? Eso es hurtar. Y robar también obviamente tiene que ver con tomar algo ajeno sin permiso, pero ahí sí se usa la violencia, las amenazas, se usa la fuerza y también incluso el uso de armas, ¿sí? La intimidación a una persona o cuando se fuerza una cerradura, cuando los ladrones entran a la casa para robar. Entonces hay una diferencia entre robo y hurto. Yo lo aprendí estudiando esto. Antes de verdad lo asociaba y pensaba que era lo mismo, pero es siempre importante cuando entendamos una palabra, vayamos al diccionario. Además eso también aporta más conocimiento de cierta manera para poder entender mejor cuando nos hablen o cuando leamos la Biblia o el periódico o cualquier otra cosa. Siempre es importante, o sea, mientras estemos vivos nunca debemos dejar de aprender, ¿sí? Debemos formarnos. Hoy les quiero hablar acerca de una clase de hurto que aunque poco conocemos, sí que lo practicamos muchas veces sin darnos cuenta. Y este es el hurto inmaterial. ¿Qué será eso? ¿Con qué se come? Entonces, el hurto inmaterial hace referencia al robo o apropiación indebida de bienes intangibles o no físicos, es decir, cosas que no tienen una existencia material, pero sí tienen un valor económico y legal, lo que estaba mencionando Samuel en el ejemplo, ¿sí? Cuando estaba diciendo que sin que las personas se dieran cuenta le robaban algo, ¿sí? Sin que esa persona se diera cuenta. En la Biblia el concepto de hurto inmaterial, aunque no está específicamente ahí en la Biblia esa palabra hurto inmaterial, sin embargo sí se aborda en varios principios espirituales y morales, ¿sí? Por ejemplo, el robo de ideas, el robo de tiempo, el robo de confianza, robo de reputación o incluso robo de gloria que le pertenece a Dios. Y en esta parte, pues, verdad que Dios me tocó bastante fuerte. Entonces hoy vamos a ver, hay muchos, pero quise, según Dios me iba hablando, tomar 10 puntos de tipos de hurto inmaterial. El primero ya lo mencioné, robar la gloria de Dios. Vamos a mirar qué dice Isaías capítulo 42, versículo 8. ¿Qué dice Dios al respecto de este robo, de este hurto? Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y quiero leerles una historia. Yo sé que de pronto algunos la han leído, otros no, por amor a esos que no la han leído. Está en el Evangelio de Mateo y dice, está en Hechos 12, versículos 20 al 23, dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. De pronto ustedes no entienden algunos, arengó, pues les habló, estaba ahí diciendo las palabras que suelen decir los políticos o los reyes, bueno, eso. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios
y no de hombre. O sea, de cierta manera están, como decimos, lambiendo, ¿sí? Porque no era que les cayera muy bien ese rey, pero les convenía porque el rey los abastecía. Entonces, voz de Dios y no de hombre. Dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Mire cómo es algo que pasamos por alto, pero es algo que Dios toma muy en serio, ¿sí? Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, en este tipo de hurto es cuando aquellas personas se atribuyen cosas que son de Dios, que le pertenecen a Dios, los méritos, y actúan exaltando su nombre y diciendo cosas así. No, es por mí, por eso es que tengo ese trabajo y no sé qué. Yo escucho a personas que dicen así, gracias a Dios tengo tantas casas, fincas, gracias a que trabajo y a mi inteligencia, a mi sabiduría tengo eso. Y si Dios no le da la salud, si Dios le quita el aire para que no respire, ¿quiénes somos? Nadie. ¿Sí? De esa manera se atribuyen eso. Y más la semana pasada estaba mirando un video de un profeta. En estos tiempos, Dios mío, hay que tener tanto cuidado porque están inundadas las redes sociales de esos profetas. Y me llamaba la atención que este hombre, todo lo que decía era como para exaltarse él. Sí, es que a mí Dios me ha mostrado. Y es que yo he profetizado a los últimos 10 presidentes de varios países en serie y no he fallado. Sí, es que yo tengo más seguidores que no sé quién más, que el presidente de no sé dónde. Y yo digo, pero, ¿este hombre qué? Muy pocas veces mencionaba a Dios, todo era él. Todo él. Y tengamos cuidado, hermanos, tanto los que tenemos la oportunidad de tener una vida, por así decirlo, pública, en el sentido de que nos paramos a enseñar o algo, nos paramos a cantar o a hacer cosas, siempre hay gente que se acerca, a veces con una lambonería, no sé, como, ay, no sé qué más, y a veces, sí, con una adulación. Mi suegro tiene un dicho que me hace reír, pero muy cierto, dice mi suegro, todo salamero es traicionero. Eso dice mi suegro, ¿no? Todo salamero es traicionero. Y tiene razón, porque yo he visto eso. He visto que personas que tanto, luego cuando pasa algo, ya se pasan al bando contrario y eso empiezan a hablar de uno, lo que, mejor dicho, o cambian las actitudes con uno. Y uno dice, bueno, ¿ahí qué se puede hacer? Entonces, este es un hurto inmaterial, robarle la gloria a Dios. No exaltarlo a Él, sino el yo va adelante. El segundo tipo de hurto es hurto de tiempo y negligencia. Para eso vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículo 23, un versículo bastante conocido. Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si entendiéramos esto, mis hermanos, nuestra vida cambiaría radicalmente. Y seríamos unos excelentes trabajadores, unos excelentes estudiantes, unos excelentes hijos, excelentes esposos, esposas, padres, excelentes amigos. Si pusiéramos en práctica esto. Y este tipo de hurto tiene que ver con aquellas personas que no cumplen con sus responsabilidades laborales o que le roban el tiempo o son negligentes en el trabajo, fingen que están trabajando, pero cuando está ahí el policía mirando, ¿no? Y cuando el policía no está, entonces empezó la fiesta, ¿no? Y nos olvidamos del lugar en el que estamos y cuáles son nuestras responsabilidades. Hay una empresa aquí en la ciudad que utiliza mucho, el jefe utiliza mucho el término de hacer espuma. Cuando pregunté qué quiere decir eso, hacer espuma, o hacer espuma quiere decir, yo hice esto, yo hice lo otro, jefe, yo hice aquello, yo hice. Y esa gente que tanto dice yo, no hizo nada. Y la gente que es callada y no hace espuma es la que está detrás ahí llevando la empresa adelante sin decir nada. ¿Sí? Entonces hay muchos que hacen espuma, ¿no? Pero no hacen lo que deben hacer. Yo recuerdo hace muchos años, vivíamos nosotros aquí arriba y vino un hermano, un evangelista, así entre comillas, ¿no? Un evangelista vino y lo hospedaron acá, en uno de esos salones de la escuela dominical.
y recuerdo que él se arrodillaba a orar, ¿sí? Ahí en la cama que le habían puesto se arrodillaba a orar. Y la que se dio cuenta fue mi hermana Zenín, ella era más curiosa y se dio cuenta. Entonces él se arrodillaba a orar mientras nosotros, y dejaba la puerta del cuarto abierta, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Se arrodillaba a orar, dejaba la puerta del cuarto abierta. Y cuando veía que pasábamos, se arrodillaba. Cuando veía que nadie pasaba, se acostaba en la cama, se iba a dormir. Y mi hermana fue la que se dio cuenta y me dijo, venga, mire, este señor, mire, este evangelista, lo que hace. Entonces íbamos despacito para no, por el pasillo para no despertarlo, allá roncando. Y entonces ya cuando lo veíamos así, empezábamos a hacer duro y repito, pum, tenía una práctica para tirarse a la cama y caer de rodillas. ¿Sí? Y así hace mucho en el trabajo, ¿no? Hacen que están haciendo una cosa cuando en realidad no la están haciendo. La tercera clase de hurto y material es engaño y fraude. Dice Levítico capítulo 19, versículo 11, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. En ese tipo de hurto, las personas le roban la verdad a las otras personas. Le robamos la verdad, le robamos la confianza, le robamos la justicia a una persona. Y a medida que yo voy exponiendo esto, sé que el Espíritu Santo va a estar hablando porque yo creo que todos, ¿sí?, de alguna manera hemos caído en algunos, si no en todos, de estos 10 que estamos hablando esta mañana. Pero el Señor no nos trajo aquí para condenarnos ni para avergonzarnos, no. Él viene haciendo un proceso de limpieza con nosotros, ¿cierto? Porque dice que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa. Entonces, la iglesia somos usted y yo. Por eso el Señor está trabajando y ese trabajo, ese proceso es doloroso. Y uno muchas veces quiere salirse de ahí, no, ya no más, Señor, no, ya estoy cansada, ya me duele, no quiero estar más ahí. Sáqueme ese caldero ya, sáqueme la olla a presión, sáqueme la licuadora, ya no puedo más. Pero el Señor sigue haciendo ese trabajo en nosotros. Amén. El cuarto es plagio o robo intelectual. Eso no está en la Biblia con ese nombre, pero sí lo dice en el versículo Éxodo 20:15, que es no hurtarás. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con este hurto? ¿Qué hacemos ahí cuando nos robamos la idea de otra persona? ¿Les ha pasado? ¿Cierto? Usted da una idea, pero como usted es tímido, de pronto no habló duro, no lo escucharon, y otro sí fue más vivo, y la dio y queda como esa persona, la que dio esa gran idea. El que hizo espuma, ¿cierto? El que hizo espuma. Y el que no la hizo fue que en realidad dio eso. Cuando robamos una obra, ¿sí?, o cuando nos presentamos delante de otros con méritos ajenos. Eso es hurto. ¿Sí? No son bienes tangibles o que se vean o que podamos tocar, pero igual es hurto. Uy, en esta hermana que viene, Dios mío, dura también. Robar el corazón o la fidelidad de otros. Y para esto vamos a leer qué hacía Absalón. Segundo de Samuel, versículo 15, capítulo 15, versículo 6, dice: Absalón manipuló a las personas. Bueno, aquí dice, segundo de Samuel 15, 6. Yo tengo aquí la última parte, pero vamos a ver, mire, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los israelitas. Entonces, cuando la gente venía a pedir consejo al rey, Absalón ya estaba pensando en lo que iba a hacer, ¿cierto? En darle un golpe de estado a su papá, traicionar a su papá. Entonces, ¿qué hacía? ¿Cuál era su estrategia? Cuando la gente venía a buscar al rey, yo creo que él se hacía más adelantico de donde el rey iba a estar, ¿sí? Y decía que él abrazaba a la gente,
ay, dígame a mí el caso, y la gente, ay, si yo fuera el rey, yo sí les pondría cuidado, no como mi papá que se hace loco y dilata las cosas o sus problemas, no le pone importancia. Y de esa manera él hacía eso, hasta el punto que logró conquistar varias gente, incluso gente muy íntima de David, como por ejemplo uno de sus consejeros más exitosos, Ahitofel, ¿sí? Que gracias a que Dios tuvo que confundirlo, porque si no, mejor dicho, pobre David. Pero mire cómo una persona hace eso, se roba, hay personas que les da envidia de que otras personas tengan una influencia sobre personas, y piensan así, pero ¿por qué con esa persona? Y empezamos a hacer cosas, a hablar mal o decir cosas o a distorsionar la imagen de esa persona allá para que no, ¿sí? A robarle para sacar a esa persona del corazón de esa otra persona, de robarle esa fidelidad que la persona tiene. Comentarios malintencionados. Entonces, en este tipo de hurto tiene que ver con robar la lealtad, el afecto o la influencia que tienen otras personas sobre nosotros, ¿sí? Muchas veces sentimos envidia y hemos caído en este error. Punto número 6, retener lo que pertenece a otros. Y aquí está un versículo bastante conocido de Malaquías 3:8, donde dice: ¿robará el hombre a Dios? Una pregunta, dice: pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? ¿Qué dijo? En vuestros diezmos y ofrendas. Esto tiene que ver cuando no cumplimos con lo que le corresponde a Dios, y no solo a Dios, sino también al prójimo. ¿Sí? Cuando retenemos los que son jefes, retenemos el sueldo o retenemos el tiempo o retenemos, no sé de qué más forma se puedan desquitar de los empleados, ¿sí? La prima, la sobrina, la tía, bueno, todo eso, cuando se le tiene todo eso, eso también es hurtar, ¿sí? Porque es una forma de manipular o de poner a otros bajo un dominio, bajo una opresión, y eso no es de Dios. Este otro que viene también es duro, hermanos. 7, robar el tiempo de la familia. Robar el tiempo de la familia. Dice Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y hay otro versículo más duro, y está en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8, dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cómo les parece eso? Una cachetada así, ¿cierto? El que no provee para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora usted dirá: bueno, pero ¿cómo se roba tiempo a la familia? ¿Cómo yo hago eso? Pasando excesivo tiempo en el trabajo sin necesidad de estar ahí, ¿sí? Sin que eso sea real. Otra de las formas es priorizando lo digital, ¿no? Los celulares, las tabletas, las redes sociales, por encima del tiempo presencial. Otros que aunque están físicamente ahí, emocionalmente no están, ¿sí? Emocionalmente están ausentes, aunque el cuerpo esté ahí, su mente está por allá en otro lado. No invirtiendo tiempo en formar, cuidar o disfrutar con los hijos, padres o parejas. En este tipo de hurto le quitamos el tiempo, que es un recurso que no se recupera, a quienes más lo necesitan y a quienes Dios nos ha confiado. Estamos robando oportunidades de amor, enseñanza, consuelo y conexión. ¿Qué les parece ese hurto, hermanitos? Lo hemos hecho, ¿cierto? Y lo seguimos haciendo. Espero que a partir de hoy ya cambiemos eso. Eso es lo que se ve, y más hoy en día. Usted ve cuando sale a comer a algunos restaurantes o al cacique, toda la familia ahí,
con los celulares, ¿no? Están todos ahí, pero cada uno en su mundo, cada uno con el celular, ¿sí? Ya los esposos no pasan tiempo juntos, no comparten tiempo de calidad. Ya tampoco se comparte tiempo de calidad con los hijos y viceversa, ¿no? Porque a veces siempre los hijos esperan que sean los padres los que hagan. Pero en esta mañana quiero, como también es honrar a mi hija mayor. Ella tiene en algunas ocasiones me saca, salimos las dos, me saca a comer algo, a tomar algo. Vamos, mamá, vámonos. Esa es una forma de ella honrarme, ¿sí? Y de tratar de conectarse conmigo. Y es tan bonito eso porque uno ve la gratitud, ¿sí? Y uno dice, bueno, valió la pena todo lo que invertí en mis hijos. A veces, sobre todo los jóvenes, se dedican más a pasar tiempo con sus amigos y eso está bien porque pues todas las veces no puede estar encerrado en la casa, pero a veces le dedican más tiempo a los amigos que a los papás. Y después cuando los papás mueren, ahí sí, a llorar allá desconsoladamente, a hacer espectáculos, porque no se aprovechó el tiempo que debió aprovecharse. O también otros como padres que no, sobre todo los que tienen niños pequeños, a veces, y más los niños de ahora que son más inquietos, ¿verdad? Pero a veces como que le delegamos esa función a la mamá o a una tía o por como que es una papa caliente que no quiero tener. Y mire que aunque algunas veces para mí ha sido duro no trabajar secularmente, ¿sí? Porque a veces como persona uno se siente frustrado. No lo niego que he tenido ese pensamiento, pero cada vez que pienso eso, Dios me muestra a mis 3 hijos inmediatamente. Y me dice, mire, usted de pronto no trabajó allá afuera, pero aquí adentro sí hizo una labor, ¿sí? Que mi esposo, porque su trabajo es estar fuera de la casa, fuera de la ciudad, casi la mayoría del tiempo, no tuvo esa oportunidad que yo sí tuve, de tener 24/7 a mis hijos ahí. Y aproveché ese tiempo que aprendí de mis papás, porque eso lo aprendí de mis papás, no me lo inventé yo. Los reunía al altar familiar desde pequeñitos, desde pequeños. Desde que Michelle, que fue la primera, tenía 1 año, con ella sola, me reunía, la enseñaba todas esas cosas. Luego llegó el segundo, luego llegó el tercero, y así. Aprendieron eso en casa. Y cuando estaba mi esposo, pues lo hacíamos todos. Pero sí, a veces nosotros como madres perdemos mucho tiempo, ¿sí? Y esos años que pasan no se recuperan. Esos primeros 5 años en la vida de un niño son muy claves para ellos. Y si no los llenamos de principios, de esas cosas, ¿cómo los estamos preparando para cuando tengan que ellos ser independientes y tomar sus propias decisiones? No van a ser perfectos, obviamente, porque mis hijos no son perfectos, se equivocan como los hijos de ustedes. Pero estoy segura de que cuando estén en un momento difícil, una tentación o algo, lo que sembramos en ellos, lo que fue sembrado ahí desde pequeños, eso va a dar un resultado. Estoy totalmente segura de eso. Porque la palabra de Dios dice que esa palabra no vuelve vacía. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Punto número 8, robar la inocencia. Dice Lucas, capítulo 17, versículo 2, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Y en este tipo de robo o de hurto se ataca a la pureza, a la confianza, a la dignidad de una persona. Muchas veces de forma irreversible, por no decir a todas las veces, porque la inocencia es un tesoro invisible. Es parte del diseño de Dios, especialmente en la niñez y en la juventud. Robarla puede que no deje cicatrices visibles de forma inmediata, ¿sí? Pero causa heridas emocionales y profundas y espiritualmente profundas. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo robamos la inocencia? Cuando corrompemos la mente o el corazón de un niño o joven con palabras,
acciones o abusos. He visto videos en redes sociales de mujeres golpeando cruelmente a un niño de 4 años, de 5 años. Me da una ira, hermanos, que yo me provoca, si yo estuviera enfrente de esa persona, y más ira me da con el que graba eso, porque yo está grabando y no está haciendo nada. Porque yo no creo que esa mamá se ponga el celular y dice, voy a grabar. No creo, ¿sí? Entonces me da rabia con esas dos personas, la que está haciendo eso y el que está grabando. Porque en vez de estar grabando, debería estar ayudando. Y le pegan a un niño y empiezan a hacer un poco de insultos. Uy, eso me parece terrible. Porque están preparando un sicario para el futuro. Están preparando un sicario para el futuro. Dios mío, esto me parece terrible. Exponiendo a otros a escenas, ideas o experiencias que no están listos para procesar. Hay algunos padres que cuando el hijo cumple 12 años lo llevan donde las chicas malas, que para que lo enseñen a ser hombre. Están abriendo una puerta que ni se imaginan que esa persona va a cargar con eso y va a victimizar a otras personas más adelante con eso que está haciendo. Usando la autoridad, la influencia o manipulación para quebrar la pureza de alguien, ¿sí? Cuando dicen, ay, ¿pero qué? Si usted es macho, a ver, demuéstrelo. Haga esto, haga aquello. O de pronto a la mujer, es que la virginidad da cáncer, o en fin. Porque hay, eso para esas cosas hay muchas excusas y palabras y frases que se utilizan. Estamos robando la inocencia. O cuando hablamos temas candentes en personas todavía menores, o sea, le estamos como creando una expectativa, como que estamos corrompiendo esa inocencia, ¿sí? Burlarse o avergonzar a alguien por su fe, por su bondad o su vulnerabilidad. Y aquí en esta parte, a veces nosotros con el ánimo de animar, decimos, no respetamos la individualidad de las personas, ¿sí? Y por lo menos nos choca, pues yo no digo que a mí me choque porque antes a mí muchos me violentaron de esa manera. Ay, pero usted ¿por qué es tan emocional? ¿Usted por qué llora por todo? ¿Usted por qué todo le afecta? ¿Usted por qué todo? Y hubo un momento, un tiempo en mi vida que yo decía, Señor, yo quiero tener un corazón duro. Yo no quiero llorar, yo no quiero... Pero de un tiempo para acá he venido recuperando la esencia con la que Dios me hizo. Y he venido entendiendo que parte de esa esencia es eso, ser emocionalmente así. Yo muchas veces quise ser dura, quise ser insensible para agradar a otros, porque a veces, ay, sí, como para que no me vean que estoy llorando, que esto, ay, no me vean como débil. No, respetemos la individualidad de cada persona. Igual decimos del que no llora o el que parece duro. Cada uno sabe que tenemos también un temperamento. Todas esas cosas juegan ahí en la vida de una persona y hay que tener en cuenta eso. Pero tenemos que poner los zapatos de las personas y no tratar de cambiarlos. Yo le compartí a una amiga mía que siempre oramos, Señor, cambia a fulano, a sutano, a perencejo. Y Dios me dijo, no, tiene que orar porque yo la cambio a usted. Porque si esa persona no cambia, no se le da la gana de cambiar, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a seguir ahí sufriendo? Yo, oiga, sí, ¿verdad? Yo soy la que tengo que cambiar mi actitud, que esa persona no cambia, pues ya no me afecte, ¿sí? Ya no me afecte eso que esa persona hace y que me afecte y que me duele y que me tortura. Y de verdad que esa ha sido una oración muy clave para mi vida y que ha cambiado mucho, ¿sí? No esperar que el otro cambie, sino yo cambiar, ¿sí? Y sé que si yo cambio, por la gracia de la persona también, al ver nuestro cambio también va aflojando. Y esa persona me dijo, sí me está dando resultados lo que usted me dijo, sí he visto cambios, entonces sí funcionó, ¿verdad? Sí funcionó.
Noveno punto, robar la identidad. ¿Qué dice Génesis 1:27? Muy conocido también. Y creó Dios al hombre. Génesis 1:27. A su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. En este robo de identidad, además de lo que conocemos de la parte legal, que es suplantar a alguien para beneficiarse, falsificar, mentir, hacerse pasar por otro, también esa es la parte legal, pero la parte espiritual tiene que ver con que nosotros a veces manipulamos a una persona para que olvide quién es en Dios. A veces le matamos a la persona eso, ¿cierto? Que la persona dice, yo soy una hija del rey, yo soy algo, ay, pero a mí si no sé qué más. Pero si es una hija del rey, ¿por qué está pasando por esto, por aquello, por qué no sé qué más? Y empezamos, ¿sí? O cuando una persona nos cuenta los sueños o los planes que tiene, empezamos a ver cómo se los tumbamos, ¿no? Porque nos da envidia. Cómo pisoteamos eso, como, ay, pero usted ¿cómo va a hacer eso? A ver, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está? Empezamos a robar eso. A que la persona no tenga la seguridad de quién es en Dios. Otra cosa, etiquetar, limitar o avergonzar a alguien hasta que pierda su esencia. ¿Sí? Ay, pero usted sí lloró, lo que está viendo en el punto anterior. Ay, pero usted sí, ¿por qué es así? Dios creó millones de personas en el mundo y ni siquiera, aunque hayan gemelos idénticos, son iguales. Ni siquiera por eso. Entonces tenemos que respetar, nuevamente lo digo, la individualidad de cada persona. ¿Sí? Respetar eso. Y este punto, por eso ese programa de Yo Me Llamo, a mí me choca nada más de escuchar ese nombre, porque yo digo, ese programa me parece terrible porque la persona no se presenta como Sara, sino como Selena, como Paquita la del barrio. Bueno, no sé qué cantarán esas señoras. Se presentan como Rocío Dúrcal. Por favor, eso es tratar de tomar la identidad de otra persona, ¿sí? Imitar a otros perdiendo la propia identidad por presión o aceptación. ¿Cuántas veces nos hemos visto en esto, cierto? Actuamos de cierta manera para ser aceptados, porque si no, no somos aceptados. Si me presento como yo soy, entonces voy a recibir rechazos, burlas, cosas que como ser humano nos duele, pero incluso nosotros no tenemos por qué hacer eso, porque Dios nos hizo únicos. Este tipo de hurto va más allá del robo de datos personales. Se trata de confundir, suplantar o manipular la imagen de alguien, o incluso la que Dios puso en nosotros. Porque muchas veces yo quiero parecerme a la pastora Elizabeth, pastor Samuel, quiero parecerme a la pastora Albaluz, a David Hernández, quiero parecerme. Y hay personas que, yo no sé por qué será, cuando uno ve esos realities de concurso de canto, se presentan unos que, uy, no, canta más un pollo al horno. Yo digo, hombre, ¿quién le dijo a esa persona que cantaba? Incluso por lo menos sea Bad Bunny, yo no entiendo, o sea, ¿quién le dijo a él que él cantaba? Que tenía una voz bonita, por Dios, o sea, ¿quién le hizo ese daño tan grande? Y de paso a toda la humanidad, porque uy, esa música de ese hombre sí es terrible. Sí. ¿Quién le diría a ese hombre que él cantaba? Pero él se la creyó, se la creyó. Y mire todo lo que gana por no cantar nada, o sea, nada que valga la pena, ¿sí? Pero muchas veces nosotros somos así, ay, me quiero parecer a tal. No, ¿por qué no se sienta usted y le pregunta a Dios, Señor, ¿quién soy yo? O sea, ¿cómo cuando tú pensaste en crearme, qué características querías que yo tuviera? O sea, ayúdame a descubrir
¿Cuál es mi identidad? Para no andar pues, imitando al uno y al otro. Eso es lo que uno ve en la moda, los peluqueados, incluso en los nombres que le ponen a los hijos. Ay, Dios mío, Marvel Shakira, le ponen unos nombres tan raros. Neymar Augusto, bueno, un montón de... Porque quieren que el hijo se parezca a esa persona. No, estamos robando la esencia, lo que Dios puso en esa persona, lo que Dios pensó que esa persona fuera, lo que Dios diseñó que esa persona fuera. Este tipo de hurto tiene implicaciones tanto espirituales como personales, ya que nuestra identidad es un reflejo del diseño de Dios. Así que robarla o distorsionarla es atacar ese diseño. No se roba un rostro, escuche esto, no se roba un rostro, se roba un propósito. No se roba un rostro, se roba un propósito. Y la última, robar la honra de una persona. Proverbios 22:11 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Y esto sí es verdad. Aquí voy a hablar un poquito de mi papá. Cada vez que cuando tuve la oportunidad de hacer misiones y viajaba a diferentes ciudades de Colombia, recuerdo cuando llegué a la iglesia cuadrangular de Cali, nos presentaron al grupo, nos pasaron adelante, el pastor nos pasó, bueno, cada uno va a decir su nombre, de dónde viene, bueno. Yo mi nombre es Sara Centeno, Gordo, vengo de Bucaramanga. Después del culto, hermanos, tenía una fila, sin mentirles, de gente queriendo llevarme a almorzar o sacarme a algún lado de la ciudad. Ay, no es que conocemos a su papá y su papá y su papá los otros. Buena fama, buen nombre, ¿sí? No tenía mucha plata, mi papá nunca la tuvo, pero buena fama y buen nombre sí que tenían. Y aún después de muerto también. Mire, hace como al año de haber muerto mi papá, estaba yo en mi apartamento y de pronto tocaron la puerta, llegó una muchacha ahí, de esas personas que dicen que, bueno, le enseñan a uno cómo reciclar el aceite. Entonces ella estaba en la puerta y yo pues tenía una foto de mi papá ahí en la sala y ella vio la foto, dijo, ¿ese es el pastor Juan Centeno? Y sí, señora. ¿Y usted lo conoce? Me dijo ella. Claro, ese era mi papá. ¡Ay! ¿Usted sí es Juan Centeno? Yo, sí, señora. Ay, ¿qué hay de la vida? Yo le dije, se murió. Y esa mujer empezó a llorar. Le temblaban las manos, lloraba. Ay, no puede ser, se murió. Pero hasta me hizo llorar también. Porque, ay, Dios mío. Yo le dije, ¿usted cómo lo conoció? ¿Cómo conoció usted a mi papá? No, él me aconsejaba, él no sé qué más. Ella nunca vino aquí a la iglesia, pero no sé en qué parte de la calle, mi papá se la encontró y ejerció una influencia positiva en ella. Y, o sea, qué lindo es que aún después de muerto, nuestra fama y nuestra honra sea recordada, ¿sí? Por cosas buenas, ¿no? Porque también hay unos que se mueren, pero usted habla de Pablo Escobar, usted no tiene un buen recuerdo de él, ya está muerto, pero usted no tiene un buen recuerdo de esa persona. Entonces, ¿qué es robar la honra? Cuando difamamos, calumniamos, cuando hablamos mal de alguien a espaldas, cuando desacreditamos a una persona delante de otros, porque hay personas que son así, les gusta avergonzar a otras sin tener pruebas. Cuando nos burlamos públicamente o avergonzamos a alguien para rebajar su imagen. Cuando atacamos el carácter o el pasado de alguien con mala intención. Eso es terrible, ¿no? O sea, que una persona ha tenido un pasado terrible, haya cambiado, pero sigue siendo estigmatizada por ese pasado. La persona Dios la cambió y salió de ahí, pero la otra gente quedó en ese pasado y quieren seguirlo etiquetando así. No es que estés así, no es que eso. Eso no lo debemos hacer. ¿Por qué eso será un hurto inmaterial? Escuchen, porque la honra, el respeto, la buena reputación y el valor moral es un bien intangible. Cuando alguien destruye la honra de otra persona, le está robando
lo que no puede defender fácilmente, su testimonio. Su testimonio. Y ya para terminar vamos a ver 5 características de lo que es un corazón íntegro, porque ese es el tema, ¿cierto? Pero tenía que tocar esta parte del hurto inmaterial. 5 características, vamos a saber si también clasificamos en algunas, en unas o ni siquiera estamos en ninguna. Yo espero que sí, ojalá estemos en todas. Primero, ama la verdad y la justicia. Una persona de un corazón íntimo ama la verdad y la justicia. Dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amar la verdad y la justicia. Segundo, tener temor reverente de Dios. Salmo 2:11 dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y aquí ese temor no tiene que ver con el miedo, tiene que ver con el respeto que siento por Él. Tercero, se arrepiente genuinamente cuando ha pecado. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuarta característica, no vive una vida doble. ¿Qué dice Santiago 1:8? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No ser de doble ánimo. Y por último, es coherente entre lo que cree y hace. Primera de Juan 2:4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tener un corazón íntegro es vivir una vida que agrada a Dios desde adentro hacia afuera. No se trata solo de cumplir reglas externas, sino de una relación real, transparente con Dios, donde el corazón es gobernado por su verdad. El verdadero cristiano no cuida solo sus manos, como veíamos el domingo pasado en la prédica. No cuida solo sus manos, también cuida su corazón. La ética de la Biblia no se limita solo al campo físico, apunta a la integridad. ¿Se acuerdan qué es la palabra integridad? ¿Qué significa? Entero, sin divisiones, tanto en lo tangible como en lo intangible, porque el hurto más grave no siempre deja consecuencias visibles, pero sí deja consecuencias eternas. Sé que esa palabra, pues personalmente para mí fue bastante fuerte, me confrontó en varias áreas de estas que estuve diciéndoles, pero también a la vez me alegraba tanto o admiro tanto cómo es la fidelidad de Dios, su amor, su bondad para con cada uno de nosotros.